el hereje y el loco. Pero este santo, repito, es el santo ritual, no es el santo moral, no es Monseñor José María Escrivá de Balaguer y Albaz, ese es moralista. Sí, ese es otro tipo de santo. No quiere decir que no sea santo, o sea, no quiere decir que no sea santo, no, tiene otro, pero no es el santo que escapa a la cultura, no. Este es muy emblemático, muy institucional. No, este es raya en lo místico, este santo, ¿no? Este santo ritual raya en lo místico, es medio loco, es greñudo, es un hippie, yo siempre le digo, no, perdónenme, no es todo de la época. Claro, es que si un joven me pregunta, bueno, ¿y a usted cómo le parece San Francisco? Pues ese es un hippie del siglo XII-XIII, es un hippie de la época, literalmente, no nos escandalicemos, era absolutamente hippie. Es tan hippie, pensando en ciertas anécdotas que cuentan también, que obviamente son ficción, son noveladas, ¿no? Lo poco que sabemos de Celano en sus biografías ilumina para seguir soñándolo más. Ahora, lo maravilloso de estos personajes es que, como de Jesucristo, es que uno no alcanza a saber dónde está el Jesús histórico y dónde está el Cristo de los evangelios. Uno no alcanza, pero eso es lo grandioso, eso es lo maravilloso, que no puede decir concretamente este es Pedro, no, es que está lleno de gran parte de mito y de leyenda, pero no, cuando digo mito y leyenda no quiero decir que no sea verdad, no, es que es más verdad que la verdad mortal de carne y hueso del pobre personaje que orinaba. ¿Sí me hago entender? Entonces, mucho más que eso, desborda, ¿no? Entonces, algo así pasa con este tipo de santos. Entonces, unas anécdotas contadas dentro de esos mismos relatos ficcionales, ficticios, pero que están inspirados en biografías y particularmente en la de Celano, a propósito de San Francisco. Parece que hay una cosa muy simpática cuando uno mira, y vuelvo a traer a Giotto, cuando uno mira a Francisco y al hermano León como dos personajes, ahí tenemos al Quijote y a Sancho Panza. O sea, Francisco es el Quijote y el hermano León es su Sancho Panza. Es extraordinario, es su fiel escudero. No sabemos exactamente, porque repito, pues obviamente esto es tradición, cómo se conocieron los dos, cómo se hicieron amigos, cómo el uno siguió al otro, etc. Pero lo que los relatos ficcionales a propósito de Francisco y el hermano León cuentan, y me parecen interesantísimos por eso, porque por algo se inspirarían, y dijéramos la única inspiración es verlos ahí, por ejemplo en el Sermón de las Aves, es bellísimo. Yo me acuerdo cuando fui a conocer esos cuadros, uno se queda pero absolutamente anonadado, uno dice, oye, esto no puede ser, eso es genial, es absolutamente, o sea, es contemplar esos frescos del Giotto, uno dice, no, esta vaina no, pues no puede ser, la humanidad es muy grande, o sea, ahí uno puede estar agarrado con el que quiera, peleando, renegando el mundo, y ve un cuadro de esos y dice, un fresco de esos, entonces uno sale reconciliado con el universo. Entonces los ve un personajito que le está predicando a las aves, ¿no? Están en un vuelo, eso es lindísimo, hay que tomar mucha distancia del fresco, que los guías se cuidan mucho, las fotos, las cámaras, los flashes lo pueden alterar, eso es una maravilla conocer esa basílica, y detrás está el hermano León gordito, Sancho Panza. Entonces si uno mira esos dos personajes, claro, si uno mira esos dos personajes míticos pintados ahí en ese fresco, pues obviamente esto da pie para lo que cuenta, por ejemplo, un Kazantzakis a propósito de Francisco. Y es que el hermano León alguna vez se encuentra con San Francisco y le pregunta, bueno, ¿cuál es el camino que conduce hacia Dios? Y el hermano León le dice que él solo ha encontrado uno, y que es la pereza. ¿Y qué es la pereza? Entonces eso es una contradicción extraordinaria, porque de este lado, del lado institucional, del lado de la regla, del lado de la razón, ¿a quién se le ocurre que uno a través de la pereza encuentre a Dios? Y entonces parece, en el relato ficcional, que Francisco le dice, pues si ese es tu camino, pues bienvenida hermana pereza. Eso es loquísimo. Y entonces fraterniza, ojo, porque es que vamos a ver en esta primera parte
cómo Francisco se hace frater, fratello, hermano. Entonces uno tendría que decir hermanacilla, pero no por mamar gallo, sino con un respeto profundo por las cosas, por los hombres. Es la hermandad. O sea, esto es una cosa que desborda inclusive el monoteísmo. Yo estoy aterrado, la espiritualidad franciscana tiene unas implicaciones sobradas. Entonces, bienvenida hermana Teresa, le dice, y entonces él sigue y se va encontrando con otras personas, y una de las cosas que incluye cuando, según este relato, vuelvo y les digo ficcional, pero que no es tan pifiado cuando uno ve ese fresco del Sermón a las Aves y ve al Sancho Panza, es decir, al hermano León, al lado de Francisco, da pie para creer eso. Pues, ¿qué está introduciendo Francisco al fraternizar un vicio? De algún modo la está liberando, pero al mismo tiempo está mostrando que el ocio y el descanso puede permitir que uno, más que pensar a Dios, lo sienta. Y al hacer eso, está introduciendo nada más ni nada menos que un pluralismo de valores. Está pluralizando. Y al pluralizar está diciendo, no, es que, qué pena, hay muchas posibilidades, hay muchos caminos, hay muchas vertientes. Y quizá hay tantos como cuanto individuos hay. Y Francisco va más allá. En el vuelo mítico que nos ha llegado de él, porque repito, es un vuelo mítico genial, es lo que podemos rastrear de un personaje como Francisco, nos llega que él dice que el hermano conejo también tiene su espiritualidad. Y él dice, y en lo que dijéramos de manera de paráfrasis nos cuentan los autores que han hablado de él, desde Chesterton hasta la Liliana Cavani, llevándolo al cine de otro modo. O sea, es una pluralidad extraordinaria. De algún modo lo que nos señalan todos esos autores es que Francisco le da cabida y respeto profundo a las criaturas. Y las criaturas no solamente serían los animales y las plantas, sino también los objetos, las cosas. Esas también son criaturas. Entonces esto es extraordinario, porque inclusive llegan estos autores a decir, ay, los hombres tan arrogantes que creen que son los únicos que piensan y que tienen espiritualidad, dice el conejo, si supieran que el Señor se gratifica más con mi oración que con la de los humanos. O sea, es llegar a una suposición tipo fábula mística, como diría Michel de Certeau, en la experiencia franciscana. Es decir, estos locos, San Antonio que le predicaba a los peces, o sea, es que eso no es carreta. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de saber que hay una espiritualidad en las criaturas y en los animales, yo soy un defensor profundo de los animales, a uno le enseñan muchísimo más que los humanos muchas veces. Es extraordinario. Un conejo, un gato, un perro, no sé, el profundo sentido de vida que pueden tener. Entonces obviamente Francisco capta todo eso, y lo capta pues en su Asís natal, y nos está mostrando ese pluralismo de valores. Hay plurales que es vario, que es diverso. En Francisco hay la diversidad, es una experiencia de la diversidad, sí. Que hay el sabio Blaise Pascal dice que hay dos espíritus, el espíritu de fineza y el espíritu de doctrina. El espíritu de fineza se ubica acá. El espíritu de fineza es que, ay, a mí me da una piedra, detesto sus zapatos, y entonces no me voy a fijar en sus zapatos sino en su camisa, que me cae bien. El espíritu de fineza, y eso es Francisco, es no herir al otro, pero buscarle un poco siempre el lado amable. Amable es querible, que me gusta, ¿no? Es un poco esa la experiencia. Mientras que el espíritu de geometría es brutal, es decir, uy, qué zapatos tan inmundos, no puedo comprarse otros. Geometría. El espíritu de geometría es muy racional. Todos nos movemos entre estos dos espíritus, indudablemente. Yo digo que en pedagogía tenemos que usar de los dos. Hay momentos en que uno le tiene que decir al uno, bueno, o entrega el parcial o pierde el curso. Eso es pura geometría. No le va a decir uno, ¿será que puede mañana o cuando quiera entregarme la previa? Por pura fineza. No, nos movemos entre. Somos más geométricos inclusive. Pero Francisco sí se mueve más en el espíritu de fineza.
Por eso es que es santo, nosotros no. Ese espíritu dialéctico no es muy la teoría de Valde Spinoza. Sí, podría ser el Dios mental de Spinoza, claro, Spinoza podría ubicarse de este lado, podría ser esas proposiciones de la ética, recuerden, ¿no? Que dice un aqua que res quater sinse est in suo esse perseverare conatur, algo así como todo ser en cuanto ese se esfuerza por perseverar en su ser, y luego dice que conatus el tiempo con que un ser se esfuerza por perseverar en su ser no es finito sino indefinido. Claro, es muy geométrico, es muy matemático, ¿sí? Claro. Ahora, yo creo que de todos modos, y a lo que vamos a llegar al final, es que no una síntesis, porque yo odio la síntesis. Yo sí no les voy a decir, y odio el justo medio aristotélico. No, es que hay que buscar, eso no existe nunca. Mire, uno vive entre extremos, entre contradicciones. No, nosotros nos contradecimos permanentemente. Y hay que convivir con la contradicción, con los contrarios. No, eso que la síntesis, a ver, eso es para. Yo no creo en eso. Como decía Hegel, tesis, antítesis, síntesis es medio marxistoide. Eso es como pensar que todos nos arreglamos y somos políticamente correctos. Yo no creo en eso. Eso puede funcionar en política, pero en espiritualidad no. En espiritualidad uno se mueve entre extremos y va de un lado para otro. Y bueno, y eso de justo medio, no, a veces se inclina más de este lado, a veces más del otro, pero mirar a ver 50 y 50, yo no creo en eso. Es una ilusión lógica, la idea del justo medio. Entonces yo no les voy a hablar de eso, yo les voy a mostrar que uno oscila entre los dos extremos. Ahora, creo que Francisco sí se ubica más del otro lado, o la experiencia de ese señor, de ese hippie del siglo XIII, se ubica más en el espíritu de fineza, se ubica más en el afecto, en el corazón, en el consuelo, se ubica más en una poética y mística que en una dogmática teológica. No, es un poeta, y el poeta pues está más de este lado, un poco como dice Herder Lynn, el hombre habita un poeta, pero para habitar el poeta pues hay que vivir la experiencia poética de la naturaleza, que puede ser inclusive poética y al final de su vida profética, inclusive profundamente decepcionado. Hay una parte ya final de Francisco donde él está decepcionado, le dijeron póngase aquí y se puso, corras aquí y se corrió, como ocurre siempre. Entonces el poeta se vuelve profeta, pero eso ocurre siempre, o sea, no hay que preocuparse por eso. Pues a Cristo lo crucificaron, a Jesús lo crucificaron. Bueno, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué no podrán hacer con un pobre bárbaro como uno? Pues, bien, entonces, sí, claro. Entonces miren, ese lado del afecto, del corazón, ese lado profundamente afectivo. ¿Y por qué la idea de fraternitas? Y esto lo digo, gracias por la pregunta, al espíritu de fineza, fraternitas, es más de este lado. Inclusive, no, la fraternidad no la puede garantizar el derecho, la ley no. La ley puede decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero eso no. La fraternidad, el afecto es de este lado. La fraternidad no puede estar en la cabeza. Uno no puede ser hermano de nada ni de nadie con la cabeza. No. Uno puede ser compañero, puede ser colega, sí, puede participar de la misma profesión, puede ser copartidario, pero fratello es de este lado. La fraternidad se ubica más del lado del afecto, se ubica más del lado de las emociones, si se quiere, de las pasiones, si se quiere. Por ahí está la fraternidad, ¿no? Y el hecho de la fraternidad, del afecto, del espíritu de fineza, tiene que ver directamente con tender puentes, con abrir los brazos. Si hay algo que es las representaciones es brazos muy abiertos, ¿no? Cuando uno abraza, eso es
fraternitas. Mientras que cuando uno da la mano es menos fraternitas. ¿Sí? ¿Sí ven? No, la fraternidad se ubica en el terreno de los abrazos. Sí. Entonces, bueno, así sea el abrazo del padre. Bueno, el abrazo del padre. Bueno, entonces estamos un poco, bueno, yo voy a volver a este modelito de Max Weber porque lo dejé en punta, sobre el santo, el hereje y el loco. ¿Qué dice Max Weber a propósito de estos seres? Santo moral, perdón, santo ritual, que es casi místico, santo ritual, que es casi místico, hereje y loco, se parecen mucho a estos tres personajes, porque son personajes que se ponen, su vida los saca de la cultura. Pero hay un problema, y esto sí hay que entenderlo sociohistóricamente, y es que a pesar de que este tipo de santo místico, hereje o loco salte de la cultura no, la sociedad y la cultura no les permiten saltar. Los agarra en su santo y los pone como emblemas de la cultura y de la sociedad. Al santo lo llevamos a los altares, o lo quemamos por hereje, al hereje lo queman, y al loco lo recluyen. Eso es muy importante como modelo sociológico que trabaja Max Weber. Por estos tipos saltan, pero la sociedad no los deja saltar. Los agarra en su salto y lo pone en los altares, o lo quema, o lo recluyen. Un miedo paradigmático. Claro, porque es que si todos saltáramos de la cultura, se acabaría la cultura. Y la cultura es orden. La cultura clasifica. Por eso es que después le fundan la orden a San Francisco, él no la fundó. Esto así, por más de que los teólogos hilen fino, no, como si uno estudia historia de las religiones es muy difícil creer que Jesús creó una religión. Estricto sensu no, eso la crean después. ¿Sí me hago entender? Y es normal. O sea, lo que quiero decir con esto es que no nos debe escandalizar, es lógico. Es normal que esto se vuelva un orden. Es normal que Pablo, que no conoció a Jesús, lo descubra o lo invente como Cristo. Eso no nos tiene por qué escandalizar. Yo sé que han estudiado un poquito de teología, ustedes saben que eso ocurre, es lógico. Lo mismo ocurre con Francisco. Eso hay que ordenarlo. Es que con esas greñas así hay que peluquearse un poquito. Es un poco eso. Actor de lo creíble. Claro, no, claro, porque si no. Hay que darle una explicación desde la sociedad, porque si no, no se va a entender. Claro, y hay que conformarlo, hay que darle forma desde la sociedad. Obvio, eso puede ser traumático para quien vivió la experiencia mística. Hay un autor que les recomiendo que se llama Maurice Alvars. Se escribe como así, espero no equivocarme. Debe tener otra vez por acá, creo. Sí, Alvars, Maurice Alvars. Maurice Alvars es el gran sociólogo de la memoria. Él sucedió a Durkheim en la cátedra de sociología en el Colegio de Francia. Y él estudia un tipo de... Él escribe varios libros, uno de ellos son los cuadros sociales de la memoria, otro se llama la topología fantástica de los evangelios en Tierra Santa. Si algún día ustedes van a Tierra Santa, yo les aconsejo que no lleven una guía turística. Si quieren ser un poquito, ir más allá del grupo turístico, llévense la topología fantástica de los evangelios en Tierra Santa, pero con una conciencia muy reflexiva. Si no, llévense la guía y confórmense con la versión que le da el guía. Entonces, lo que muestra Maurice Alvars fue toda la confrontación histórica y política que hubo para decir, aquí sí fue la vía dolorosa, aquí sí le pegaron al Señor, aquí sí nació. Eso fue político, pero realmente ahí no necesariamente fue. Pero hay que entender cómo la memoria no es una cosa del pasado, sino que la memoria se recrea en función del presente. ¿De acuerdo? Entonces lo que menos importa es si ahí están los restos del santo. No, lo que importa es que se generó un orden cultural para recordar al santo, así sea con un pedazo de trapo. ¿Sí me van a entender? Y eso es lógico que ocurra. Por eso es que ante las masacres y todas estas cosas que ha habido en este país, necesitamos monumentos. Necesitamos inventarnos los desaparecidos, que ya no sabemos cómo eran las caras. ¿Sí me entienden? Entonces uno se inventa. Es maravilloso. O sea, esto no nos tiene por qué escandalizar. Pues, dijéramos que
si Dios es todo, nos dio la posibilidad de inventar y de reinventar. Luego eso forma parte de Él, entonces eso no tiene por qué escandalizar, ¿no? Es un poco como que Él, aunque ya nos haya soñado, permite que lo soñemos y que lo sigamos soñando. Y por eso cada época presenta una imagen distinta de Jesús o de Francisco, porque sueña distinto, ¿me entienden? Entonces no tiene por qué, no tenemos por qué huirle a esa capacidad de soñar, de recrear. Recuerden algo, son la misma raíz, creer y crear. Creer y crear es lo mismo. Yo siempre insisto en eso, creer y crear es lo mismo. Cuando usted cree, crea. Usted nunca puede crear si no cree. Y nunca puede creer si no tiene ganas de creer. Es decir, si usted no quiere, no cree. Y si no cree, no crea. Sí, es como por ahí. Entonces, la experiencia espiritual, por ejemplo, implica también un proceso de creación, de recreación. ¿No? Bien. Pero entonces vuelvo acá. Maurice Albax les decía, llévense la topología fantástica de los evangelios de Tierra Santa y ustedes van entendiendo, bueno, qué pasó aquí entre los benedictinos y los dominicos y los franciscanos, y qué pasó con los judíos, y qué pasó con los árabes, y cómo